Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Y la charla que me toca en esta oportunidad es hablar de un tema que generalmente no se habla jamás en la parte de protección intelectual, y es la protección de híbridos. Realmente lo que siempre vamos a escuchar en charlas de propiedad intelectual relacionadas con variedades vegetales es la protección de especies autóctonas. Soja, trigo y todas las demás que ustedes conozcan, las forrajeras, cereales menores, etc. Pero realmente este tema de la protección de híbridos ha sido realmente muy poco tocado, y es el que justamente, y debido a algunas problemáticas que se están observando en la región, merece la pena el análisis que vamos a hacer acá. Antes de entrar en la exposición, permítanme hacer una breve referencia a los dos grandes sistemas jurídicos que existen en el mundo. Existen nada más que dos grandes sistemas. El anglosajón, cuyo origen ha estado en Inglaterra y es el sistema que impera en los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual la legislación escrita no es lo importante. Lo que es importante es la jurisprudencia que se crea a través del dictado de fallos de los jueces. Así es como avanza ese sistema. El juez en Estados Unidos o en Inglaterra no lee leyes y las aplica, sino que crea realmente el marco jurídico que después se aplica en toda la sociedad. Nosotros no tenemos ese sistema. Nosotros tenemos lo que se denomina el sistema continental, desarrollado en Francia y en Alemania, y que prácticamente toda Latinoamérica lo ha tomado. Es un sistema legal basado en tres premisas. Hay una legislación escrita, hay un rango que tiene esa legislación, y a su vez hay una jerarquía entre los distintos niveles de esa legislación. Para ponerlo más claro, sea Paraguay, sea Brasil, sea Argentina, sea Uruguay, el caso concreto es que en todos nuestros países tenemos un rango máximo de legislación, que es la Constitución Nacional. Debajo de la Constitución Nacional vienen los tratados internacionales aprobados en cada país por medio de leyes. Debajo de ello, las leyes nacionales. Debajo de las leyes nacionales, los decretos que regulan las leyes. Y debajo de los decretos, las distintas resoluciones. Todo eso conforma un marco orgánico en el sistema continental de derecho, que es el que nosotros aplicamos. La lógica indica que lo que dice una norma de rango superior no puede ser negado por una norma de rango inferior, y lo que niega una norma de orden superior no puede ser aceptado por una norma de orden inferior. Eso es lo que hace al sistema realmente sólido. Y en el caso que nos compete, la protección intelectual, analizando el marco legal, la letra escrita que tiene el sistema paraguayo, lo que observamos es que realmente el sistema es completamente sólido, por lo menos en los papeles. Porque Paraguay ha cumplido con todos estos requisitos de un marco ordenado y jerárquico, de la manera que yo le estaba hablando. Por ejemplo, la Constitución Paraguay dice en su artículo 110, en donde habla de los derechos de propiedad intelectual: todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marco, nombre comercial con arreglo a la ley. Entonces, el primer punto importante que debemos tener en cuenta acá, porque todo esto es un contexto que se tiene que ver en forma general, no se pueden ver cosas particulares. En Paraguay, la propiedad intelectual es un derecho constitucional. Así empieza esta cuestión. Y está diciendo la norma que todo autor, y acá agregamos al ostentor, es propietario exclusivo de su variedad, con el arreglo a la ley específica correspondiente. Debajo de esta Constitución viene una ley que no siempre se la nombra. Por ejemplo, hoy lo busqué, noté en el libro tan bueno que Aprocel nos entregó en cada una de nuestras valijitas en el día de ayer, que no habla de esto. Y esto es enormemente importante, pero enormemente importante porque es el tratado internacional de la OMC, en el cual prácticamente todos los países del mundo han adherido, incluyendo por supuesto Paraguay, a través de la Ley Nacional número 444 del año 94, en donde se ratifica la Ronda Uruguay del Gato. Esta Ronda Uruguay del Gato tiene un artículo específico que regula una sección específica que regula toda la parte de propiedad intelectual, y un artículo, que es el que está aquí transcrito,
el artículo 27, que dice: los miembros, en este caso Paraguay, otorgarán protección a todas las variedades vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este. Esto es un tratado internacional, en donde claramente está diciendo que Paraguay debe o adhiere a proteger a todas las variedades vegetales. Al mismo nivel de esta legislación está la ley 988 del 96, por la cual Paraguay adhirió al Convenio Internacional del UPOV a través del Acta de 1978, que después vamos a ampliar un poco más. Este es un tratado internacional, es decir, que todavía no llegamos al nivel de ley. La ley aparece aquí, varias veces nombrada en el día de ayer, la ley 385 del año 1994, de semillas y protección de cultivares. Al igual que Argentina, y completamente diferente de Brasil, Paraguay tiene una ley de semillas mixta, que habla de dos cosas a la vez. Habla del comercio de semillas y habla de la protección de cultivares. Habla de comercio y de propiedad intelectual. Debajo de esta ley, su decreto reglamentario, el 7797 del año 2000, una enorme cantidad de resoluciones, todas la gran transcritas en el libro que está brillantemente preparado por CEN, y un organismo de control que es el SENAVE junto con la DIC. Es decir, que Paraguay, en los papeles, las cosas las tiene perfectamente arregladas, ha hecho un marco jurídico completo de la Constitución hasta la parte reglamentaria, perfectamente armónico en todos sus aspectos. Y ahora vamos a ver el contexto general dentro de lo que estamos hablando, que son los híbridos, y su relación con las actas de UPOV. Hay dos actas de UPOV que las vamos a tratar en conjunto para poder saber las diferencias entre uno y otro y ver cómo nos alcanzan en este problema. La cuestión, para los que no sepan, la UPOV es un organismo internacional intergubernamental, no está formado por parte privada, sino que el Estado paraguayo, el Estado argentino, el Estado brasileño y el Estado uruguayo adhieren a este tratado internacional, que son las actas de UPOV, que establecen los parámetros internacionales de lo que debe ser el derecho de obtentor. Y hay 4 actas de UPOV. Las 3 primeras, que son el acta del 61, del 72 y del 78, miren los años de las actas, claramente todas estas actas estuvieron basadas o estuvieron con el espíritu de la protección al mejoramiento tradicional. Unos años después se elabora el acta de 1991, que equivocadamente algunos creen que es un acta biotecnológica, que contiene la biotecnología, y es exactamente lo contrario. Es un acta para proteger al obtentor de los avances de la biotecnología. Todo lo contrario, lo que mucha gente piensa. No es un acta biotecnológica, sino que es un acta que trata de preservar todos los derechos del obtentor ante el avance de la biotecnología. Este es un diagrama que muestra cómo están hoy todos los países con respecto al UPOV. Los que están así en ese marroncito claro son países que no están en la UPOV, y todos los que están con los dos tipos distintos de azul son los países que están o en el acta de 1991 o con el acta de 1978. Mayoritariamente, lo ven allá, 53 países están en el acta del 91 y 19 en el acta del 78, pero fíjense que la situación de toda Latinoamérica es contraria a la tendencia mundial. Fundamentalmente, los países de Latinoamérica, con la excepción de Perú, están adheridos al acta de 1978. ¿Y qué son estas actas? Muchos piensan, equivocadamente, que estas actas son convenios marcos. Se dibuja una cancha y dice: todo lo que sea derecho obtentor tiene que estar acá adentro, en cualquiera de las dos. Y eso es un concepto erróneo. Las actas, ninguna de las dos, ninguna acta de APO, son acuerdos marco. De ningún punto de vista no establecen un límite de lo que debe estar en cada una de ellas. Las actas, cualquiera de ellas, son acuerdos base, no acuerdos marco. Eso significa que cualquier país, cuando adhiere
sea el acta del 78 o sea el acta del 91, acuerda que en su legislación nacional no va a aplicar una protección menor a la que establece el acta. No es acuerdo marco. Dice, no vamos a hacer menos que esto, sea 78 o sea 91. Y después establece su legislación nacional. Pero la legislación nacional no tiene techo. No hay problema, ningún problema, en que la legislación nacional tenga mucha más protección que la que marca el acta a la que efectivamente el país está adherido. Y esto lleva a situaciones muy curiosas. Por ejemplo, puede haber un país adherido en 1978 cuya legislación nacional de protección de variedades es realmente muy, pero muy fuerte. Y puede haber un país adherido al acta de 1991, el cual coloca una legislación nacional que no es tan fuerte comparativamente hablando. Entonces, el que un país pertenezca a UPOV 78 o UPOV 91 no nos dice exactamente cuál es el nivel de protección que tienen el derecho de obtentor en cada país. Hay que ver la legislación nacional. Esto no es un ejemplo caprichoso, lo tenemos aquí en Latinoamérica. Bolivia, país vecino, es 1978, está adherido al acta de 1978, pero sin embargo tiene una legislación nacional, una de las legislaciones nacionales más protectoras del derecho de obtentor que hay en toda Latinoamérica y quizás en el mundo. Perú es miembro de UPOV 91, pero tiene una legislación nacional no tan fuerte como la que podría tener de acuerdo a lo que marca el acta. Entonces, resulta que Bolivia es UPOV 78, pero tiene una legislación más fuerte que la de Perú, que es 1991. Entonces, el primer concepto es manejar esta posibilidad que tienen las actas de poder extendernos hacia arriba en la legislación nacional en todo lo que uno quiera. Las actas del 78 y del 91 difieren en una infinidad de aspectos que no lo vamos a ver aquí porque no es el objetivo de mi charla. El objetivo de mi charla es hacer el marco de este problema relacionado a la protección de híbridos. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que difieren en las actas o se parecen relacionado con la protección de híbridos. Y la más importante empieza acá al principio, que son las definiciones. Y UPOV 78, el acta a la que está adherida Paraguay y también Argentina, es muy curiosa. No contiene una definición de los dos principales elementos que debería contener un acta. No define ni qué es un obtentor, ni qué es una variedad. Es decir, no define el que hace el trabajo, ni define el objeto que es el producto del trabajo que está haciendo. Esto no es un accidente ni una omisión, sino el producto de que no se pudo llegar a través de tantos años, desde 1961 a 1978, a lograr un acuerdo sobre las definiciones de estos términos. Las definiciones recién aparecen en el acta de 1991 y definen al obtentor como a la persona que haya quedado descubierta y puesta a punto de la variedad, y a la variedad como un conjunto de plantas que se define por esos tres parámetros que están ahí. Por la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo, con mención de genotipo, que se puede distinguir de cualquier otro conjunto de plantas, por lo menos en sus caracteres, y considerarse como una unidad. Ya vamos a ver en detalle un poco más esto porque es muy importante al punto al que vamos de la protección de híbridos. Otro punto importantísimo de las actas son los requisitos para obtener protección. Y estos requisitos son universales. Todo país que sigue el lineamiento de UPOV está basado justamente en estos principios que están acá. La variedad debe ser nueva en el sentido de la comercialización por un periodo de gracia opcional de un año en el caso del 78, y los clásicos distinta, uniforme, estable y debe tener una denominación unívoca. Esto es el corazón de las actas de UPOV. Y el acta de 1991 prácticamente no cambió nada. Lo único que el periodo de gracia no es opcional, sino que es obligatorio. Y el resto de las definiciones las ha mantenido, pero vamos a ver la que más nos interesa, que es la definición de qué es la estabilidad. En el acta del 78, una variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones al final de cada ciclo. El acta de 1991 cambia las palabras, el wording, en
como se diría en inglés, pero no cambia la definición de estabilidad. Dice que en la parte final, o después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones al final de cada ciclo, el concepto de estabilidad se mantiene uniforme. Con respecto a las excepciones a los derechos conferidos, el acta de 1978 dice taxativamente, esto que está aquí, se requerirá autorización del obtentor, por supuesto, cuando se haga necesario un empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad. El acta de 1991 cambia las palabras pero dice lo mismo. Se requerirá la autorización del obtentor para las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida. Y en definitiva este es el marco general y ahora vamos al específico, protección de híbridos. ¿Se pueden proteger los híbridos mediante un derecho de obtentor tipo UPOV? Porque claramente acá hay una enorme confusión. Y la enorme confusión se genera por lo siguiente. Tomen el acta de 1978, tomen el acta de 1951, pongan el buscador e introduzcan la palabra híbrido. Y van a ver que no les salta una sola mención. Las dos actas no hablan de híbridos. Entonces la pregunta es, ¿pero estas actas protegen híbridos o no protegen híbridos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta claramente es un sí. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de ver ahora? ¿Por qué las actas de UPOV protegen a los híbridos sin mencionarlos? Obviamente en alguna parte tienen que estar las explicaciones, y las explicaciones están en esto que estuvimos viendo hasta ahora, en la definición de variedad y en la definición de estabilidad. Vamos por partes y empecemos con la definición de variedad. El acta de 1991, recuerden que el acta de 1978 no define qué es una variedad, dice que una variedad es un conjunto de plantas que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. Vamos a imaginarnos el caso más simple, un híbrido simple, que tiene una madre A, que por supuesto tiene un genotipo A, nunca hablábamos de genotipos, hablamos de la madre con determinado nombre, que se cruza con un padre B que tiene un genotipo B. El híbrido resultante, el híbrido simple AB, es una combinación de los genotipos de las dos líneas paternas. El híbrido, cualquier híbrido, es una combinación de genotipos. Para evitar cualquier duda, en el sitio web de la UPOV hay preguntas y respuestas, y una de las preguntas y respuestas es: ¿en el sistema de UPOV puedo proteger una variedad híbrida? Sí, esto es la UPOV hablando, ¿no? El concepto de combinación de genotipos del artículo 1 del Acta 1991 de la UPOV abarca, por ejemplo, a las variedades sintéticas y a los híbridos. Entonces, lo primero que debemos saber aquí es que siempre en nuestra jerga común hablamos de variedades, para hablar de la soja trigo hablamos de híbridos. Para la UPOV el concepto de variedad abarca e incluye también a los híbridos. ¿Qué pasa en Paraguay y la ley 385? A diferencia de Argentina, que tomó la definición de variedad del Acta de UPOV de 1991, en Paraguay aplicaron una definición de variedad diferente y propia, que dice que es una creación fitogenética, cultivar la variedad, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenida por descubrimiento, por incorporación de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien la terminología, las palabras utilizadas en la Ley Nacional de Paraguay respecto a qué es una variedad es diferente a la de UPOV, claramente la legislación nacional de aquí dice que una variedad es una variedad cualquiera sea su naturaleza genética, y desde el punto de vista es completamente comprensible entender que la legislación nacional autoriza o interpreta que un híbrido también es una variedad. Ahora, terminado el punto de la variedad, vamos al punto de la estabilidad. Todos saben que tenemos un híbrido. Si autofecundamos ese híbrido o si nos guardamos semilla, grano de ese híbrido para sembrarla a la generación siguiente, vamos a tener una segregación
completamente desuniforme. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo un híbrido responde al criterio de estabilidad que es central en las actas de UPOP? Y es por la definición, que la vimos antes, pero ahora la vamos a ver con mayor detalle. El artículo sexto del acta de UPOP 78 dice que la variable deberá ser estable en sus caracteres esenciales, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones, cosa que un híbrido no lo cumple, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo. Para la interpretación de UPOP de la estabilidad en el caso de los híbridos, cuando el obtentor ha definido el ciclo A por B para dar el híbrido AB, ese es un ciclo particular de reproducción. Entonces dice que si yo repito ese ciclo, el producto final siempre debe ser igual, y ese es el concepto de estabilidad aplicado al caso de los híbridos. El acta de 1991 dice prácticamente lo mismo. En caso de un ciclo particular de reproducciones y multiplicaciones, al final de cada ciclo se cumple con el criterio de estabilidad. ¿Y qué dice la legislación de Paraguay? Bueno, en este caso hay una homología, hay una amalgama completa. El artículo 12, que define estabilidad de la ley Paraguay 385, cuando los caracteres pertinentes del cultivar se mantienen inalterables a través de generaciones sucesivas, o en el caso de un ciclo particular de reproducción de multiplicación al final de cada ciclo. Claramente la definición de estabilidad en la ley paraguaya y en el tratado competente están completamente armónicas con respecto a que un híbrido cumple con el criterio de estabilidad. Imaginemos el obtentor que ha desarrollado un híbrido y lo que quiere es proteger, es decir, protegerlo con un título de propiedad, tipo UPOP. ¿Se puede rechazar una solicitud de protección de un híbrido? Bueno, claramente el Servicio Nacional puede hacer lo que quiera porque es soberano. Lo que pasa es que, bueno, no debería, porque están absolutamente dadas las condiciones legales para permitir en Paraguay la protección de un híbrido, porque están las definiciones de variedad y están las definiciones de estabilidad. ¿Y por qué no se puede rechazar? O por lo menos mi interpretación de por qué no se puede rechazar. La primera, para mí es la más fuerte de todas, que es el rechazo de la inscripción de un híbrido, el rechazo de la solicitud de la inscripción de un híbrido, está violando el artículo 27 de la OMC, porque Paraguay está obligado por ese tratado internacional que ratificó a dar protección a todas las variedades vegetales, y los híbridos son variedades vegetales. También está violando claramente el convenio de UPOP y a su vez su propia ley nacional. Es decir, no hay una argumentación ni de fondo ni de medio fondo que avale que no se pueda registrar en Paraguay un híbrido para protección. Pero ahora vamos a otro caso, un caso que quizás en la práctica pueda darse. Imaginemos que estamos en esta situación en donde los híbridos no se pueden proteger. ¿Podría un tercero tomar un híbrido de una compañía, semilla de un híbrido de una compañía, semilla de otro híbrido de otra compañía, hacer crecer esos dos híbridos simples y obtener un híbrido doble para comercializarlo? La respuesta desde el punto de vista legal es no. No, siempre y cuando los híbridos estén protegidos. Ese es el problema. Porque el concepto del alcance del derecho del obtentor se da cuando existe la propiedad patrimonial. Si acá no hay propiedad patrimonial, no podemos tener un derecho para ejercer esta supuesta prohibición. El acta del 78 es clarísima al respecto de esto. Se requiere autorización del obtentor cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad. Es decir, tiene que estar bien claro que el tratado internacional esto lo prohíbe, pero tiene que existir la protección anterior. En el caso del 91, también el alcance del derecho del obtentor para las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida. Y la ley paraguaya es completamente armónica y también dice que la protección de un cultivar se extiende siempre que el cultivar original no se utilice en forma permanente para producir el nuevo.
Pongamos esto en un diagrama para ser claro en lo que estoy tratando de decir. Imaginémonos este híbrido simple con su madre A, su padre B. Tenemos el híbrido simple AB y logramos la protección intelectual, logramos el derecho de obtentor sobre este híbrido AB. Y por otro lado tenemos otro híbrido que tiene una madre C, un padre D, y es el híbrido simple CD, que también está protegido. Y cruzamos los híbridos simples. Si los híbridos simples están protegidos, esto es un delito. Es un delito que viola las actas de UPOC, cualquiera de ellas, y viola la propia ley de Paraguay. Pero el punto fundamental es que los híbridos deben estar protegidos. Imaginémonos que no protegemos los híbridos. Si no, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Pueden tomarse dos híbridos simples de un tercero para producirse la híbrida F1, un híbrido doble, en caso que las líneas parentales iniciales estén protegidas? La respuesta también es no, pero acá es interpretativo con respecto a lo que dice la legislación. Vamos al caso. Imaginémonos que los 4 padres de esos híbridos anteriores son los protegidos. Es decir, las líneas parentales de esos híbridos, pero no están protegidos los híbridos simples. Y hacemos el cruzamiento. Bien, la respuesta de si esto se puede hacer o no se puede hacer es interpretativa, porque la mayoría de las legislaciones interpreta que el uso repetido de este híbrido simple o de aquel híbrido simple requiere el uso repetido de las líneas parentales protegidas. Entonces, por lo tanto, esto tampoco se podría hacer, pero esto es interpretativo, porque esto taxativamente, al menos, la ley no lo dice. Y todo lo que estuvimos hablando hasta ahora está relacionado estrictamente con problemas relacionados con propiedad intelectual. Pero la utilización de híbridos comerciales para obtener otros híbridos tiene problemas anexos, y que son los problemas relacionados con el marco regulatorio, como estuvimos hablando en la primera parte de esta sesión. Marco regulatorio que regula la habilitación comercial de los eventos transgénicos, en este caso del Paraguay. Esto que tenemos aquí es el listado de los eventos transgénicos aprobados comercialmente en Paraguay. La ley establece que esto es lo único que se puede hacer. Ya vamos a ver después de qué ley estamos hablando. Ahora, imaginémonos que alguien hace deliberadamente cruzamientos en algunos de estos materiales y obtiene un híbrido doble con esta combinación de transgenes, todos relacionados con la resistencia a lepidópteros y otros insectos. Esto no está autorizado. De eso estamos todos de acuerdo. ¿Y esto qué eventualmente podría estar violando? Aparentemente, por lo menos yo no encontré nada que esté violando el marco regulatorio. Pero lo que fuertemente está violando esto es la ley 176 que sanciona los delitos de medio ambiente, la ley 176 de Paraguay. 716, perdón. El artículo 5 dice: serán sancionados con penitenciaría de 1 a 5 años y multa de 500 a 1.500, 1.500 jornales mínimos legales para actividades diversas no específicas los que practiquen manipulaciones genéticas sin autorización expresa de la autoridad competente. Si alguno de ustedes interpreta que manipulación genética es ADN recombinante, yo les recomiendo que vaya a los libros de texto y encuentre que el hombre hace manipulación genética desde hace de 10.000 años antes de Cristo hasta hoy. Cualquier cruzamiento que modifique la expresión del ADN de cualquier variedad y cualquier cosa que hagamos es una manipulación genética. El cruzamiento de dos híbridos simples con eventos transgénicos aprobados para obtener un híbrido doble cuya combinación de eventos aprobados no está autorizada es una manipulación genética que puede estar alcanzada por esta muy fuerte legislación en Paraguay respecto a los delitos de medio ambiente. Algunas conclusiones que podemos sacar de esto. Los híbridos. Para el UPOC y las legislaciones acordes, es decir, la legislación de Paraguay, los híbridos son un tipo de variedad vegetal constituida por una combinación de genotipos. Los híbridos, para la definición del POC y concordantes, por ser idénticos al final de cada ciclo de producción, son estables. Y por lo tanto,
al ser una variedad vegetal y al ser estable, los híbridos pueden ser protegidos. Los híbridos, no otorgarles protección es contrario a la ley 444 que ratifica el acta final de la ronda del GATT de Uruguay. Si los híbridos están protegidos, no pueden ser utilizados para producir otros híbridos. Esto viola la ley de semillas del Paraguay y viola los tratados de Uruguay. Y la puesta en comercio de híbridos con combinaciones de eventos no autorizadas, por lo menos a priori, y en el examen que hemos realizado de tratar de comprender toda esta situación particular de Paraguay, da toda la impresión de que viola la ley del medio ambiente. Esto es todo lo que tenía para decirles de un tema que, como les dije al principio, muy pocas veces se ha tratado de cómo el acta de UPOP se relaciona con la protección de híbridos. Uruguay, por todo lo que estamos sabiendo, cosa que se está extendiendo hacia el norte de Argentina, está en una situación problemática respecto a la producción de híbridos que debería ser observada atentamente por las autoridades. Muchísimas gracias.